La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola amigos de la ciudad escondida, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de los sueños y la creatividad. Es un tema que es muy interesante, creo que nos puede ayudar a todos a ser más creativos y por eso lo he incluido en este vídeo. Vamos a ello. Como decíamos al principio, me gustaría hablar de los sueños y la creatividad. ¿Pueden nuestros sueños ayudarnos a ser más creativos? Bueno, pues mira, según decía el dramaturgo alemán Goethe, en los sueños me he sentido muchas veces llevado por un extraño instinto que me impulsó a escribir. Esto, bueno, podría tomarse a la ligera, pero es que él no es el único que ha tenido esta sensación, el que se ha visto guiado de alguna manera por esos sueños, que esos sueños proceden del inconsciente. En realidad eran personas que tenían en mente procesos creativos o problemas por resolver, que no sabían exactamente encontrar la tecla que activara esa creatividad y que los sueños les ayudaron a conseguirlo. Creo que lo mejor para comprender la temática de hoy es analizar ejemplos que han tenido personajes conocidos, personajes que han pasado a la historia por inventos, creaciones, etc. Y que vamos a empezar, si os parece, con algunos de ellos para ir viendo un poco de qué va esta historia. Por ejemplo, Kekulé. Kekulé era un químico alemán que es el descubridor de la fórmula del benceno. Él mismo tenía un problema con esto porque no daba con la tecla de esa fórmula y precisamente durante un sueño tuvo una especie de revelación, vamos a llamarlo de momento revelación, aunque luego haremos una hipótesis de por qué viene toda esta creatividad. Y él dejó escrito ese sueño que había tenido. Él decía lo siguiente: volví la silla hacia la chimenea y me sumí en un estado de duerme vela. Los átomos revoloteaban ante mis ojos, retorciéndose y girando como serpientes. Pero mirad, ¿qué era eso? Una de las serpientes se agarró a la cola y la imagen pasó desdeñosa ante mis ojos. Me desperté como si saliera de un instante de iluminación. Pasé el resto de la noche elaborando las consecuencias de la hipótesis. Esto contaba Kekulé. La hipótesis no era ni más ni menos que al final la consecución de la fórmula del benceno. Fijaos qué interesante todo esto y vamos a ir viendo y desgranando estos ejemplos para luego hacer un poco una teoría y ver si nos puede servir a nosotros mismos. Tenemos otro ejemplo muy interesante, que es el de Mendeleev, que era un científico ruso, descubridor del patrón subyacente en la tabla periódica de los elementos. Claro, esto estamos hablando de una cosa que es ciencia pura, pero él también vio en sueños una estructura que tenía forma de columnas y filas y una serie de datos en su interior, que él al copió tal cual lo había visto. Y así llegó a formular lo que era la tabla periódica de los elementos. Y es más, él era muy confiado en el tema de los sueños, de que los sueños podían ayudar a la creatividad. Y durante una conferencia con una reunión de científicos en 1890 llegó a decir lo siguiente: aprendan a soñar, caballeros. Fijaos qué interesante este ejemplo también, porque estamos hablando de cosas que tienen ciencia detrás, ¿no? Y que hay detrás un trabajo. Obviamente esto no viene de la nada, como vamos a ir viendo, ¿no? Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Todos conocemos la obra de Frankenstein, pero quizá algunos no sepáis que procede de un sueño. En realidad hubo aquí una reunión de una serie de literatos, de escritores que se vieron atrapados en Ginebra, en una casa por unas condiciones meteorológicas adversas, lo que llamaron un año sin verano. Y bueno, pues se aburrían tanto que decidieron hacer una competición de relatos. Esto sería incluso para hacer otra temática, otro vídeo, no vamos a entrar en profundidad, pero bueno, entre los participantes estaba Lord Byron, estaba el creador del relato del vampiro, John William Polidori, y la propia Mary Shelley. Bueno, pues Mary Shelley no se le ocurría nada, así que se decidió, pues bueno, voy a dormir y que sea lo que Dios quiera. Y ella dejó escrito, esto es muy interesante, lo voy a citar tal, que tuvo una pesadilla horrenda en la que veía un pálido estudiante de malas artes arrodillado frente al ente que acababa de crear. Esto fue el germen de Frankenstein. Y fijaos qué maravillosa obra, ¿no? Y que luego ha sido universal, se ha replicado en multitud de ocasiones, se ha editado 1000 veces, se han hecho películas, etc. Y era algo que en principio ella no tenía idea de lo que iba a surgir, y fue a través de una pesadilla en la que, fijaros que las pesadillas de vez en cuando nos aportan algo interesante, ¿no? Vamos a hablar ahora de música, vamos a hablar de Giuseppe Tartini.
concretamente de la sonata para violín en sol menor, que es más conocida por todos nosotros como el Trino del Diablo o la Sonata del Diablo. Él mismo contó que esto había venido a través de un sueño. Es interesante porque lo describe de la siguiente manera. Se lo contó a un astrónomo francés llamado Jérôme Lalande, que dejó un registro en uno de sus libros de este relato que le contó el propio Tartini. Tartini era conocido por su técnica exigente y además esta obra del Trino del Diablo está considerada su mejor obra, y en cuanto a técnica es difícil de ejecución, tremendamente difícil de ejecución, no muchos músicos consiguen desarrollarla y surge a través de un sueño, como él explica, ¿no? Dice: una noche en 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien, todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar, al diablo, imaginaos, con gran bravura e inteligencia, una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado recientemente, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la Sonata del Diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper el violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Es decir, que esta composición tan maravillosa, según lo que él cuenta, no es ni parecido a lo que pudo escuchar del propio diablo, ¿no? Es interesante porque vemos que los procesos creadores toman formas muy diversas. En este caso aparece el propio demonio, que es el que hace una composición casi imposible de reproducir, ¿no? Pero tenemos otro ejemplo de música, hay varios, hay más que estos, pero a mí me gustaría mucho hablar de Paul McCartney. Paul McCartney se despertó una mañana con la melodía de Yesterday y él dice que la melodía le parecía tan maravillosa que como había surgido de un sueño, pues no creía que la había compuesto él. Contaba eso así, dice: me gustaba mucho la melodía, pero como la había soñado no creía que la hubiera compuesto yo. No, nunca antes había escrito algo así, pero tenía la melodía y era algo mágico. Sin embargo, no fue la única canción que apareció en una inspiración en uno de sus sueños. Él cuenta también sobre Let It Be, ha declarado en una biografía que una noche durante una época tensa tuve un sueño en el que vi a mi madre fallecida hacía 10 años más o menos. Y fue genial verla, es algo maravilloso en los sueños. De hecho, te reúnes con esa persona durante un segundo, te parece que estás físicamente junto a ella otra vez y fue una experiencia fantástica. Y ella me dejó muy tranquilo. En el sueño decía: va a salir bien. Dice, no sé si usó en concreto las palabras let it be, pero eso era la esencia de su consejo en el sueño. Así que fijaos qué maravilloso sueño y qué maravillosa canción, tanto Let It Be como Yesterday, como muchísimas otras de los Beatles que a mí particularmente me encantan. Pero vamos a hablar ahora de inventos, porque tenemos el ejemplo de Elias Howe, que fue el creador de la máquina de coser y que venía trabajando en ella, pero tenía un problema con la aguja, no sabía cómo conectar la aguja con lo que es el mecanismo del funcionamiento de la máquina de coser. Dice que en una noche tuvo un sueño en el que veía a unos indígenas con lanzas que le perseguían, y al fijarse en las lanzas que llevaban los indígenas se dio cuenta de que tenían un agujerito, el famoso ojal de las agujas de coser, y esto le dio la idea, la inspiración para que al despertar pudo crear esa máquina de coser que luego ha sido universal y se ha utilizado y se sigue utilizando durante mucho tiempo, claro, con modificaciones evidentemente. Y por último, un ejemplo en pintura. Estamos con Rafael, en este caso, Rafael, que sabemos que es un pintor italiano del Renacimiento, que se caracteriza por, sobre todo, pintar Madonas. Decía que muchas de las caras de sus Madonas, que aparecían en sus cuadros, las había visto directamente en sueños y simplemente había replicado ese rostro que había visto, particularmente en el sueño. Y bueno, todos estos ejemplos, que ya no quiero tampoco aburriros con más ejemplos, nos dan una idea de que la creatividad que subyace en nosotros
muchas veces está como atascada. Está, pues, digamos que no tenemos forma de sacar adelante un proyecto, un invento, una idea, una creación, una canción. Hay películas, por ejemplo, como El piano, que la directora de esta película comentó que la idea había surgido de un sueño en el que había visto un piano en una playa, por ejemplo. Cosas de este tipo que la gente que es creativa pues funciona muchas veces por impulsos. La creatividad no es algo que podamos controlar o manejar a nuestro antojo y que nos permita decir pues hoy voy a ser creativo y mañana no. Esta creatividad viene cuando viene, y lo que está claro es que en muchas ocasiones viene y se manifiesta en sueños. Esto no significa ni que sean sueños premonitorios, de los que hablaremos más adelante en otro vídeo, porque creo que eso es un tema que interesa mucho y que también me habéis pedido, pero sí que es verdad que esa creatividad procede de nuestro subconsciente. Nosotros, muchos de estos artistas, ¿no? Artistas, científicos, pintores, como hemos visto, estaban trabajando ya en algo, por ejemplo, la fórmula del benceno, la tabla periódica de los elementos, estaban manejando cierta información, intentando sacar adelante una teoría que no salía, pero que realmente es un manejo diario de esa información, que lo que hacen los sueños es reconectarla, digamos, reelaborarla, dividir esos fragmentos que están divididos, crearlos y hacer una pieza que compone un puzzle y que nos permite al día siguiente resolver algunos problemas. Fijaos que bueno, pues hay problemas hasta domésticos que muchas veces no sabemos cómo solucionar y que se consultan a veces con la almohada. Hay un viejo dicho, ¿no?, que dice que si algo no lo ves claro, déjalo para mañana, consúltalo con la almohada. Esto no se dice así porque sí, viene de todas estas experiencias desde la antigüedad, de gente que ha tenido este tipo de inspiraciones, de creaciones en sueños y que luego ha plasmado en la realidad. Entonces, bueno, mi consejo es que os dejéis a veces guiar por los sueños. Los sueños, hay quien piensa que son eventos aleatorios, que no significan absolutamente nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que los sueños demuestran que, no todos, pero muchos de ellos pueden sernos de utilidad, y creo que es una información a la que accedemos cada noche y en la que apenas reparamos y que puede ayudarnos en muchas ocasiones. Y en la creatividad, como no, puede también suceder. Así que, amigos, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, darle al like, compartirlo, suscribiros al canal. Os dejo también la lista, tanto en la descripción como aquí arriba, la lista de sueños, donde podéis consultar otros vídeos relacionados con la temática onírica, por si os interesa el tema. Y bueno, pues nada más me resta despedirme, daros las gracias y os espero en el siguiente vídeo. Distant lands, your hidden voice makes me raise my hand. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en clarataoces.com.